Bueno, bienvenidos hermanos a el programa Despertar con el Cordero, que tiene su base bíblica en Génesis 3, cuando el Señor le puso un vestido a Adán, ese vestido que le colocó de pieles antes de echarlo del huerto del Edén, de despedirlo, y él lo despidió con un vestido. Él tenía que colocarse un vestido, y entonces Adán debía ponerse el vestido todos los días, ¿sí? Así que nosotros al despertar con el Cordero, lo que queremos decir, hermanos, es que debemos estar vestidos del Cordero para que el mundo ya no nos vea a nosotros, sino para que vea al Cordero en nosotros. Así que bienvenidos. Estamos en esta semana entrando a la carta a los Efesios del apóstol Pablo. Ya hemos visto el contexto histórico, el contexto espiritual y el contexto profético. Creo que ha sido de grande bendición ese enfoque. Y la idea es que nosotros también estemos ubicados proféticamente, históricamente y espiritualmente, que creo que eso ha sido para mí de gran bendición, hermanos, saber en qué tiempo espiritual estoy viviendo y en qué tiempo profético. Nosotros estamos en la iglesia de la Odisea, ¿sí? Y nos estamos dando la vuelta para aprender de la iglesia de Éfeso, ¿sí? No queremos volvernos a Éfeso. Vamos desde la Odisea a Éfeso. ¿Listo? Para que nosotros podamos entender un poco más. ¿Y cuál es la preocupación que nos atañe ahora, hermanos, a nosotros en este tramo? Lo que nos convoca aquí y el evento que tenemos encima es la lluvia tardía del tercer ángel. Por eso estamos en estas madrugadas, hermanos. La lluvia tardía final de Apocalipsis 18. Es la gran preocupación del remanente. El remanente está concentrado proféticamente hablando, el remanente está concentrado en Apocalipsis 14, 1 al 13, ¿sí? Esa experiencia allí con el Cordero en el monte Sión y ahora en los lugares celestiales, ¿verdad? Y ahora acá predicando el mensaje de los tres ángeles, ¿sí? Pero esperando la ayuda de Apocalipsis 18 que se le une al tercer ángel. Entonces, espiritualmente, esas deben ser nuestro enfoque, el mensaje inicial del tercer ángel y la obra final del tercer ángel de Apocalipsis 18. Entonces, como dice la Biblia, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, porque ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Entonces, por esa razón estamos estudiando el pasado para entender el presente y el futuro, ¿sí? El pueblo de Dios estudia el pasado no para quedarse en el pasado, que es lo que el enemigo quiere, que nos volvamos preteristas, ¿sí? O que estudiemos el pasado para mandarlo para el futuro y nos volvemos futuristas. El Señor quiere que nosotros estudiemos el pasado, ¿sí? Como el enfoque que nosotros conocemos como historicista. Estudiamos el pasado para entender el presente en el cual vivo y para proyectarme en el futuro. Entonces, lo que estamos viendo aquí que Pablo es un modelo, es un tipo, y nosotros estamos en el tiempo del antitipo de esta experiencia de Éfeso. Por eso tenemos que ver nuestra experiencia en ese contexto. Entonces, hermanos, en la carta al apóstol, vamos a mirarlo, que esto, de paso, hermano, la carta a los Efesios viene, ¿de dónde viene esta carta, hermanos? ¿Sí? ¿De dónde viene la carta? La carta del apóstol Pablo. Pero esta revelación no es de Pablo, esta revelación se la dio el Señor a Pablo. Por ejemplo, podemos decir que es la carta de nuestro Padre Celestial a los hermanos fieles y consagrados que vivían en Éfeso. Tenemos que ubicarnos Efesios 1:1, ¿sí?
porque a veces nosotros humanizamos, no es lo que Pablo dijo, no, fue lo que el Espíritu le inspiró al apóstol para que le hablara a la iglesia. El apóstol está siendo un instrumento, por eso dice aquí Efesios 1:1. Vamos a leerlo, hermanos. ¿Alguno lo pueda leer, por favor? La palabra del Señor dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y a los fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Amén. Que están en Éfeso, ¿cierto? Entonces es importante entender aquí que aquí hay un conducto regular y la vez pasada creo que lo estábamos analizando, que este conducto regular se explica en Apocalipsis, capítulo 1, se explica más claramente, ¿cierto? Del Padre al Hijo, del Hijo al ángel, del ángel al siervo, del siervo a la iglesia y de la iglesia al mundo a través del Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo está trabajando en los siervos, está trabajando en la iglesia para que entienda el mensaje. Y ahora a través de la iglesia al mundo. Ese es el conducto regular que establece la carta, ¿verdad? Entonces noten, amados, que esto viene del Padre, ¿sí? Y esto cobra un sentido especial cuando usted lo entiende de esta manera, en esta dimensión, porque no es la carta de Pablo a dónde, a Éfeso, es la carta del Padre Celestial a su iglesia, a su remanente, porque ya lo vimos a quién va dirigida, a los quienes, hermanos, a los consagrados y fieles, ¿sí? Por eso esta carta, hermano, o sea, para una persona que no está consagrada al Señor, que no está consagrada a la redención. Una persona que no está reflejando la fidelidad es echar vino nuevo en odre viejo. Y por esa razón es que estudiamos y estudiamos y estos textos tan impactantes, tan impresionantes, no calan en la vida. Porque vea, está dirigida, lo mismo que Apocalipsis. ¿A quién está dirigida la carta de Apocalipsis, el Evangelio? Esta revelación. Apocalipsis 1:1 tiene un destinatario, hermanos. Ahora, en este caso dice, Apocalipsis 1:1, vamos a leerlo, ya lo leímos, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿sí? Para mostrar a quiénes. ¿A quién está dirigida la carta del Apocalipsis? A sus siervos. A los siervos, o sea, y cuando usted entiende los siervos, ya, wow, si usted no es siervo de Dios, si usted tiene a Dios por siervo, esta carta no es para usted, esta revelación no es para usted, hermano. Por eso necesitamos entrar en ese conducto espiritual, a través del Espíritu, ser parte de la iglesia, porque esta carta no fue dada a los paganos, ni tampoco a la sinagoga de Éfeso. Y es importante entender esto, hermano, porque a veces nosotros que queremos hacer universal la carta, ¿no, hermano? La carta está dirigida a un grupo en especial y por lo tanto me está invitando a mí a experimentar en mi tiempo la consagración a Dios y la fidelidad a su Hijo, para que entre yo a ser parte de ese conducto por medio del cual el Señor está obrando. Entonces yo podría hoy en el 2023, vamos a aplicar la carta de Éfeso a la Odisea. Entonces podría decir así, Pablo enviado del Maestro, del Mesías, por la voluntad de Elohim, a los consagrados y fieles en el Mesías que están en la Odisea. Quiero aplicar la carta de Éfeso, que fue escrita a Éfeso, histórico, y ahora lo estoy dando una aplicación profética. ¿A quién, hermano? Ahora a mí que estoy en la Odisea. ¿Y qué me está llamando el Señor en el versículo 1? Me está invitando a la consagración y a la fidelidad. ¿Qué es lo que está pasando en la Odisea, hermanos? Carece de consagración y carece de qué? De fidelidad. Una iglesia tibia, una iglesia indiferente, una iglesia apática. Entonces, ahora esta carta comienza, hermanos, wow,
¿Por qué? Porque lo que se escribió antes fue para nuestra enseñanza. Los fieles y consagrados hoy ya no están en Éfeso, están en la Odisea. Hermanos, estamos entonces entendiendo mejor lo que el Señor está revelando aquí. ¿Ya? Porque de paso, hermano, el diablo quiere es que usted se devuelva. Que usted se devuelva en la vida espiritual. Y ya nosotros no nos vamos a devolver para Éfeso. Vamos es para la nueva, ¿qué, hermanos? Vamos para la nueva Jerusalén. De aquí de la Odisea, ¿vamos para dónde, hermanos? Vamos para la nueva Jerusalén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ahora dice la palabra del Señor aquí. Disfruten del favor y la paz de Yahweh, nuestro Padre, y del maestro Yahshua. Estoy leyendo la Biblia israelita nazarena, hermanos, y el Mesías, el Mesías. Ahora aquí viene el versículo 3 que ya lo habíamos leído, porque esto es importante, porque tiene tiene la misma estructura, hermanos. O sea, lo que el Espíritu inspira siempre va a tener un patrón, un patrón común, ¿verdad? En este caso vamos a mirar que esta carta a los Efesios, ¿sí? Viene comenzando con el verso 3. Adorancia a quién, hermanos. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Maestro, Yahshua el Mesías. Estoy leyendo la Biblia israelita nazarena, hermanos. Y lo aclaro, dice, que nos ha bendecido en el Mesías con toda bendición espiritual en los lugares, ¿qué, hermanos? En los lugares Celestiales. celestiales. Y esto es importante, hermanos, que nosotros entendamos lo de los lugares celestiales, ¿verdad? ¿Sí? En el cielo, en otras versiones dice, ¿dónde, hermanos? En el cielo, ¿sí? Y esto es importante porque, bueno, aquí viene a todo comienza con el Padre, hermanos. Todo comienza con el Padre. Viene de Él, llega a través del Hijo, llega a dónde, hermanos? Llega a este mundo, ¿sí? Lo que el Padre está haciendo en la redención. Llega a este mundo a través de quién, hermanos? De su Hijo. ¿Cata? Pero lo que está haciendo el Padre en el templo celestial, en los lugares celestiales que conocemos, también llega a los otros mundos. ¿Cómo se entera, hermanos? ¿Cómo cree usted que se enteran los otros mundos no caídos de lo que el Padre está haciendo en favor de nosotros en la tierra? ¿Cómo ellos están aquí? Lo vamos a estudiar esta semana. ¿Cómo creen, hermanos, que llega esa luz a los otros mundos no caídos? ¿Alguno más o menos Por medio puede? de los Adán, pastor, pienso yo, por medio de los Adán que están en el trono, que son de otros Ujú. mundos. Por medio de los 24 ancianos Los 24 ancianos, exactamente, que son los que Adán. están allí en los lugares celestiales. Y vamos a estudiar eso poco, ¿verdad? ¿Ya ¿Podrían están, ser los hermanos? siervos, pastor? ¿Cómo? ¿Podríamos decir que ellos son los siervos allá, en cada lugar? Exactamente. A través de nuestro Adán. ¿Quién es nuestro Adán ahora, hermanos? Cristo Jesús. Amén, ¿verdad? Jesús. Él es Pastor, nuestro Adán. y podríamos también decir que los Adanes o representantes de otros mundos entienden lo que está pasando en la tierra a través de la experiencia que nosotros como hijos vivimos, de lo que entendemos de la revelación del cielo. O sea, el cielo nos da a la tierra, nosotros vivimos y ellos entienden lo que pasa aquí y lo llevan allá a través de nuestra experiencia, nuestra vivencia. A medida que el Señor lo va ejecutando en favor de nosotros, ellos lo van comprendiendo. ¿Sí? Por eso es que a través de la iglesia, ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí es importante que todo comienza con el Padre, no solamente para este mundo, sino también para toda la creación, ¿sí? Y esos lugares celestiales de los cuales habla aquí, encontramos que esos lugares celestiales están relacionados con qué, hermanos? Están relacionados con el santuario el santuario celestial de la Amén. redención. Y esto es importante que nosotros nos conozcamos esto. Está el santuario de la que, de la redención, Redención.
pero está también, por así decirlo, hermano, el templo de la redención y el templo donde se adoraba a él como creador antes de que no entrara el pecado. O sea, este lugar celestial desde donde el Padre ahora está trabajando en favor del problema del pecado. Si yo le pregunto, hermanos, Satanás conoció el lugar santo del templo celestial y el santísimo, como lo conocemos nosotros hoy. Mm. No, él solamente llegaba hasta el atrio. Exactamente. Entonces, vamos a suponer, hermanos, que el Padre, antes de que el pecado entrara, tenía un templo donde era adorado como creador, ¿sí? Pero cuando el pecado entra, el misterio oculto se activa. El misterio oculto, el plan de salvación, se activa. ¿Estamos? Y ahora el Padre traslada su trono, por así decirlo, del santuario de la creación, del santuario, ahora al templo de la redención. Porque ahora el universo va a conocer una nueva faceta de la divinidad. ¿Sí? El universo solo conocía una faceta de él como creador, como creador, como creador. Pero ahora que entra el pecado en la tierra, el Padre Celestial activa el plan de salvación y el misterio oculto comienza a ser revelado. El misterio oculto comienza a ser revelado, como dice el verso 4. Vamos a leer el verso 4, Efesios 1:4. ¿Qué dice, hermanos? Dios nos eligió en él antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin culpa ante él en amor. Amén. ¿Cómo nos eligió? ¿Cómo nos escogió? A través del misterio, ¿qué? De la redención, ¿cierto? En amor nos predestinó por medio de su Hijo para adopción como hijos suyos según el beneplácito de qué? De su voluntad. Entonces miren que aquí es lo que nosotros entendemos lo que es la predestinación bíblica. ¿Sí? La predestinación bíblica, que no es que el Señor ya sabe quién se salva y quién se pierde. ¿Ya? El Padre tenía un plan oculto para ofrecer salvación. Por eso estamos predestinados a ser salvos, porque antes de que el pecado entrara al mundo, ya el Padre tenía un plan de rescate. ¿Estamos? Un plan de rescate que era un misterio oculto, pero que cuando el pecado se entra a la tierra, comienza a ser revelado. ¿Ya? Entonces, estos lugares celestiales a donde ahora se alaba al Padre, tiene que ver con el santuario de la redención. Como lo conocemos en el santuario terrenal, que nos ayuda a comprender el celestial. Y los ministerios del terrenal me ayudan a entender el ministerio del celestial. Los muebles y todo lo que concierne, este misterio se reveló. ¿Ya? Ahora, hermanos queridos, es más, por eso es que es importante, por ejemplo, entender aquí, ¿alguien puede leer Efesios, por favor? Para que nosotros nos ubiquemos aquí, esta línea que hay aquí, hermanos. Efesios 1:3, ¿ya lo leímos? Vamos a leer Efesios 1:20. Otro hermano que lea Efesios 2:6, 3:10 y 6:12. ¿Quién lee el 20, por favor? La palabra del Señor dice, ese poder de Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo Ajá. sentó a su diestra en los cielos. En los lugares celestiales. ¿Ya? Y ya usted tiene que ir dándole mente al santuario, porque de lo contrario usted cree que los lugares celestiales son estáticos. O el cielo que es estático, el cielo es dinámico.
¿sí? Y esto es lo que a veces no nos ayuda a entender a profundidad del misterio. Vamos a leer, por favor, ahí está el Hijo en donde, hermanos, en los lugares celestiales. Ahora mire lo que dice el verso 6, 2:6, al Efesios 2:6, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Y con él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús. En los lugares celestiales, ¿cierto? Nos sentó en los lugares celestiales, ¿verdad? Ahora miren lo que dice. El 3:10, ¿sí? Ese es el 3:10, hermano. Ese era 2:6. El 12, ahora si están en los lugares celestiales, ahora, ¿qué van a hacer ellos en los lugares celestiales? ¿Qué dice el 3:10? Efesios 3:10. para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, fíjese, ¿cómo es que han conocido las inteligencias celestiales el plan de salvación? Los detalles de ese misterio oculto a través de la iglesia. O sea, a través de que el Señor ejecuta su plan de salvación en beneficio de la iglesia, los otros mundos se están beneficiando de esa revelación del gran amor redentor del Padre Celestial. ¿Estamos, hermanos? Ahora, ¿para qué está la iglesia en los lugares celestiales? ¿Para qué se llevó a la iglesia para los lugares celestiales? Para que a través de la iglesia ellos comprendan el plan de redención. ¿En qué sentido? A medida que Dios lo va ejecutando, ellos lo van entendiendo. Porque recuerden, hermanos queridos, ¿cuánto se demoró el Señor para hacer la creación? Para ejecutar la creación. ¿Cuántos días duró? ¿Cuánto tiempo duró? 7 días. 7 días. ¿Cuánto lleva el Señor ejecutando el plan de la redención? 6.000 años. ¿Qué es más complejo, hermanos? ¿La creación o la redención? Obviamente la redención. Perfecto. Por eso es que nosotros necesitamos entender esto, hermanos. ¿Y qué lugar ocupamos nosotros en ese multiforme, en esa maravilla, en esa revelación de la gracia del Señor? Amados, miren lo que dice la palabra. Ahora noten, esos principados son los que no cayeron, hermanos. Esos seres celestiales, aquí están en los lugares celestiales. Estamos hablando aquí, y ahorita lo vamos a ver en el ¿qué? En una gráfica que tenemos aquí para ilustrar esto, para que usted se ubique. Ahora vamos a leer el 6:12. 6:12. Y de paso lo vamos a comparar con el 3:16 otra vez, el 3:10. ¿Quién lee Efesios 6:12? Porque no tenemos ¿Quién? lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuántos de paso? Mire, ahí está el conducto regular del diablo, ¿no? ¿Sí? ¿Ahí está o no? ¿Cuántos niveles hay? 5. ¿Sí o no? Satanás. ¿Contra qué más, hermanos? Principados, Principados, potestades. gobernantes, Potestades, ¿Qué más? gobernantes y a los Y huestes. espíritus. Y huestes. malos espíritus. Ahí está cómo está organizado el reino de las tinieblas. Por eso Satanás lo que hizo fue copiar el modelo divino para poder él montar su plan aquí. Y por eso nos confunde tanto, porque se parece tanto a lo de Dios, porque él está copiando, ¿sí? Él es un copión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo termina el 6:12, hermano? Vamos a cómo termina el 6:12. Principado, potestad de todo lo que está allí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo termina, hermano? ¿En las regiones qué? Por tanto, tomad
toda, No, el 6.2, hermana, el 6.2 porque en la no parte final. tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes, pero estas regiones celestes ya no son las mismas del verso 10, del 3.10. ¿Me está entendiendo, hermanos? Estas regiones celestes, según lo que yo entiendo, estas regiones celestes son estas son los caídos, los seres caídos, ¿sí? Porque la iglesia ahora va a ser un espectáculo no solamente a los seres no caídos. Vamos a leer el 3.10 otra vez, hermano, para que lo comparemos. ¿Alguien lo tiene? ¿Es Efesios 3.10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Allá en los lugares celestiales, donde está el Hijo, donde estamos por la fe, y ahora noten, hermano, está hablando de los lugares celestiales no caídos, pero en el 6.10 está hablando de los lugares celestes caídos. Y esto es importante, hermano, que nosotros ubiquemos en este contexto el lugar que tiene la iglesia del Señor, hermanos. Por eso es que somos un espectáculo al universo, hermanos. Estamos llamados a hacer un espectáculo, ¿verdad? Yo lo ilustré por aquí, hermanos. Espero que me pueda aquí ayudar la partecita un momento aquí, para este momento. Vamos a ilustrarlo aquí en esta grafiquita que pude estar haciendo, porque cuando uno tiene una ilustración puede comprender mejor, ¿cierto? Puede comprender mejor aquí. Ya la tenemos por aquí. Entonces vamos a mirar aquí esto. Y bueno, ya ahora aquí vamos a meternos un poquito más. Pero es importante que vea esta línea de los lugares celestiales. ¿Listo, hermano? Que quede claro la línea porque es vital la línea que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Esa línea que ya vimos marcada aquí. Aquí estamos trazando la línea para introducir la carta. ¿Listo? Entonces, fíjense, amados hermanos, aquí encontramos esto. Miren lo que más o menos, ¿sí? En el verso 1:3 se adora a quién, hermanos. Se adora al Padre, ¿sí? Y usted, para entender esta sección, tiene que leer Apocalipsis 4. En Apocalipsis 4 se adora al Padre. Mire, los seres celestiales, los principados que están allá, aquí están los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, adorando ¿a quién? Al Padre. ¿Listo? Ahora noten, hermanos, en Efesios 1:20 aparece ¿quién, hermanos? La adoración ¿a quién? Efesios 1:20. Al La Hijo. adoración al Hijo. Tiene la misma estructura que Apocalipsis. Apocalipsis 5, ahora aparece el Hijo en los lugares celestiales. ¿Sí? Delante de los 24 ancianos, delante de los 4 seres vivientes. Aquí están los lugares celestiales no caídos, para así decirlo, ¿verdad? ¿Ya? Ahora vamos a avanzar un poquito, ahora aquí a través de qué cosa, hermano. Efesios 1:1, Efesios 2:6. ¿Dónde aparecen los redimidos ahora, hermanos? ¿En los lugares qué? En los lugares celestiales. En Apocalipsis 7:9 aparece allí una gran multitud que tiene ropas blancas, ¿ya? Y tiene palmas en los lugares celestiales. ¿En la presencia de quiénes, hermanos? En la presencia del Cordero, de los 4 seres vivientes y de los qué? Y de los 24 ancianos. ¿Captan? Pero ahora en el capítulo 6, ¿cómo aparece el creyente? En los lugares terrenales. Redimidos testifican del Padre y del Hijo eterno mediante el Espíritu Santo
en las regiones celestes. ¿Estamos, hermanos? O sea, en la presencia de los seres caídos. Pero ¿cómo debemos ahora estar, hermanos? Finalmente, ¿cómo termina el creyente cuando acepta todo el proceso? ¿Cómo que, hermanos? Como un soldado. Con la armadura de Cristo. Entonces, mientras el Hijo está representando al creyente en los lugares celestiales y por la fe estamos con él, ¿en dónde, hermanos? Allá en esa adoración celestial. El creyente está en dónde, hermanos? Como testigo del Cordero, lleno del Espíritu del Cordero, con la armadura de Dios, en los lugares terrenales como un espectáculo ante los poderes caídos, los principados caídos, contra las autoridades caídas, contra los gobernantes caídos, contra los espíritus de maldad caídos en las regiones en que fueron expulsados aquí a la tierra. Hermanos queridos, si nosotros logramos entender el lugar que nosotros ocupamos en este gran conflicto, nos vamos a maravillar. Verdaderamente el enemigo trabaja para enceguecer al creyente para que no comprenda cuánto es apreciado por el cielo, cuánto nos ama el Padre, que a través de su Hijo nos hizo sentar con su Hijo en los lugares celestiales para que seamos enviados de Él. Hermanos, le pregunto yo, ¿cómo es que Satanás quiere humillar, perdón, cómo es que el Padre quiere humillar a Satanás en este tiempo? ¿Cómo es, hermanos? ¿Cómo es que el Padre le puede producir, por así decirlo, derrotas a Satanás? ¿Cómo es? ¿Cómo cree usted, hermano, que el Padre puede producirle derrotas a Satanás en su territorio, en el lugar donde está reinando, donde se apoderó de este mundo ahora? ¿Cómo es que el Padre le puede producir derrotas al enemigo? En la vida fiel de los hijos de Dios que lo representan dignamente ante los principados y potestades caídos. Y por la fe sentarnos en los lugares celestiales donde Él quería sentarse. Mire, hermanos, y ahí tenemos a Job. Un espectáculo, ¿sí o no? Un espectáculo para las potestades terrenales y también para las celestiales, porque el Padre le mandó esa escena aquí, hermano. Estaba desenmascarando a Satanás delante de los seres celestiales y por lo tanto la vida de Job fue un espectáculo. Pero ahora yo le pregunto, hermanos, ¿Satanás puede hoy subir al cielo? ¿A los lugares celestiales? No. 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 Entonces, ¿cómo es que Satanás puede producirles derrotas a los lugares celestiales? ¿Cómo es que Satanás puede hacer llorar al Padre hoy? persiguiendo Hacernos caer. Cuando nos hacen Sufrir a fracasar quiénes, nosotros. hermanos, haciendo sufrir a los hijos de Dios, haciéndolos pecar, haciéndolos endurecer. Por eso somos un espectáculo, amados hermanos. Si entendiéramos si la Odisea entendiera el mensaje a Éfeso, oh hermano, estaríamos llenos del primer amor. Por eso necesitamos, hermanos, entender que nosotros estamos en un conflicto y el Padre nos escogió a nosotros para hacer un espectáculo. El creyente fiel y consagrado, hermanos, el creyente fiel y consagrado, como dice Efesios 1:1, es un espectáculo del Mesías, porque el Mesías sigue vivo en la vida del creyente, que lo ama, que le sigue y que le sirve en el lugar santísimo hoy. Amén. El creyente es el representante del Mesías a través del Espíritu Santo ante las potestades terrenales. Amados hermanos, que nosotros podamos
dejar de quejarnos, porque muchas veces nosotros no podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos, solo vemos tinieblas, luces, solo vemos allí problemas, situaciones. Hermano, crucemos a través del velo como lo presenta la palabra del Señor. ¿Dónde me tiene el Señor a mí, hermanos? ¿Dónde nos tiene el Señor a nosotros, amados hermanos? Por la fe. ¿Dónde nos tiene? En los atrios celestiales. En los lugares celestiales. Ahora, hermanos, pregunto, si nosotros llegamos a perdernos, ¿de dónde fuimos arrojados? Del cielo. De los atrios celestiales. El lugar Tremendo, ¿no? celestial. El Señor tiene al creyente en la verdad presente, hermano. Ojo con esto, porque aquí no podemos hacer universal la carta. Está dirigida a los fieles y consagrados del Mesías ahora en el tiempo final en el lugar santísimo, con la verdad presente del lugar santísimo. Entonces, ahora, hermanos queridos, entonces noten, nosotros aquí estamos en este lugar estratégico. Por lo tanto, tenemos que entender esta carta para llenarnos y dejar, Señor, haz en mí. De paso, hermano, Efesios 1 es la introducción. Efesios 1 es la introducción. Tenemos que ubicarnos allí claramente, ¿sí? Porque la introducción a la carta es todo el capítulo 1. El desarrollo de la carta, lógico, por eso yo le llamo el génesis de la redención. ¿Sí? Y mañana lo vamos a ver allí con lupas y detalles. Hermanos queridos, este es el tiempo para decirle, Señor, aquí estoy, haz en mí lo que tú has querido hacer, pero que yo no he dejado. Haz en mí, Señor, dame vida de la celestial para vivir en este mundo terrenal. Que ya no viva yo, sino que tú vivas en mí. Vamos a orar, amados, en esta hora, Padre. Queremos agradecerte por habernos despertado con este sentir maravilloso de buscar a tu Hijo y de invocar a tu Hijo sobre nosotros. Solo no podemos, Señor, necesitamos ser vestidos del Cordero. Te pedimos en esta hora, Padre, que nos ayudes a entender dónde nos tienes tú a nosotros, pero que también podamos reflexionar dónde te tenemos nosotros a ti, oh Señor. ¿En qué lugar te tenemos a ti? ¿Qué lugar te estamos dando en nuestra vida, en nuestra familia? Señor, te rogamos que nos ayudes a ubicar las prioridades, así como tú nos has dado la prioridad a nosotros por medio de tu Hijo. Queremos, Señor, te rogamos tu Espíritu para que nosotros podamos a ti, Señor, darte también la prioridad a ti y que tú puedas estar en nosotros en un lugar especial en nuestras vidas. Gloria, honra a tu nombre a través de tu Hijo, mediante la obra de tu Espíritu Santo. Amén, amén.